La otra vez me hicieron jugar DNF en stream, juego que no había abierto hace más de un año y volvió a ser tema de conversación el simple ¿qué pasó con este juego? Desde el primer tráiler tuve bastantes ganas de probarlo. Siempre me han atraído los juegos de Ark Sys ya por simplemente la estética, y este ya se veía que no se quedaba atrás en ese sentido. Adicionalmente, habían otros factores de interés. Estaba A-Think a cargo principalmente del gameplay, compañía que se ganó fama en los juegos de pelea por ser los que están detrás de, bueno, de un jueguito un poquito conocido, quizás lo han escuchado por aquí y por allá, un pequeño juego llamado Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Así que, entendiblemente, el interés y la curiosidad sobre el juego en cuanto a lo visual y el gameplay ya estaba desde un principio. La gente que miraba el stream, al menos sí parecía llamarles la atención el juego, la buena presentación y el simple se ve entretenido. Entonces, ¿qué pasó para que llegara a este punto? A mi opinión personal, el juego en sí mismo no es malo, pero varios factores distintos se sumaron para que terminara en este estado. Sé que los juegos de pelea son un nicho, con solo unas pocas excepciones, pero quizás en otras circunstancias la comunidad de este juego pudo mantenerse más estable y tener un número como para mantenerse haciendo eventos o causar que haya más actualizaciones. Pero bueno, en cuanto a estas circunstancias, de mi punto de vista hubo tres variables importantes. Primero, el gameplay divisivo. Jugarlo en stream luego de no recordar mucho y también jugar contra otras personas que no saben bien lo que hacer, me hizo recordar lo divertido que era en realidad el juego. Y claro, esto aplica prácticamente a todos los juegos de pelea cuando juegas contra oponentes de nivel similar al tuyo. Pero en este juego lo que se hace notar es la gran diferencia cuando ya aprendes a jugar. El juego es bastante agresivo, combos con alto daño, presión en blocks bastante opresiva, una mecánica para cancelar tu recovery inmediatamente que hace que la presión sea aún más opresiva, con mix-ups más peligrosos. Esto sumado a que el juego tiene muchos ataques y especiales que cubren mucho espacio en la pantalla y permiten comenzar estos combos y presión desde distancias que no ocurrirían en otros juegos. Y bueno, ser víctima de todo esto cuando aún no sabes jugar bien, no se siente muy bien que digamos, es el sentimiento que se repetía con muchas personas. Y todo esto es bien curioso, considerando lo involucrado que estaba A-Think, porque por un lado, este gameplay agresivo y que puede llegar a extremos de injusto, en algunos casos es hasta visto como positivo en su entrega más famosa, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Alto daño de combos, presión y mix-up fuertes, pero en ese juego sí funciona y sigue siendo un juego muy querido. Supongo que es un estilo de gameplay riesgoso. Quizás ayuda que el otro juego tiene personajes de Marvel simplemente, pero en este juego esas características definitivamente fueron percibidas como algo negativo. Y usualmente, aunque hayan personajes fuertes o demasiado fuertes, o gameplay controversial, usualmente ayuda a saber que se vienen nuevos personajes para probarlos y que a mitad de la season usualmente podría venirse un parche de balance. Pero bueno, eso lleva al siguiente punto. El soporte. Esta es la parte que más me molestó a mí realmente, es la simple falta de soporte. El juego salió en julio 28 de 2022, pero luego de esa fecha, silencio, nada. No mención de DLC, no mención de parche, no mención de nada. Como dije, aunque haya problemas con el juego, usualmente uno espera esas cosas como DLC o parches de balance y ayuda a mantener el interés vivo en el público en general. Pero en este caso, la falta de comunicación causó desconfianza y desinterés sobre el juego, luego de ser criticado por el gameplay y fortaleza de algunos personajes. Llega el 25 de septiembre del 2022. Tuvieron que pasar 2 meses para tener algo. Pero bueno, algo es algo. Aunque no dicen mucho y esto es más como el anuncio de un anuncio, al menos mencionan que en diciembre habrá parche de balance y eso debería... Wait, ¿qué dice acá? Nuestra dirección es añadir solo buffs a todos los personajes. Muchas veces esto no me molesta, pero... ¿Todos los personajes? ¿Acaso no vieron
todas las quejas del juego sobre algunos personajes en particular que ya ven demasiado fuertes, está de más decir que esto también fue divisivo. Para la gente que tenía dudas del juego, este comentario ya hacía perder la esperanza. Y cuando llegó diciembre, cumplieron exactamente lo que dijeron. Buff a todos los personajes. Y aunque las mecánicas defensivas tuvieron mejoras significativas, como tener más HP, mejoras a la evasión y al guard cancel del juego, todo se veía eclipsado por el hecho de que los personajes ahora también eran más fuertes de lo que ya estaban. Diciembre también fue el momento donde finalmente anunciaron que habría más personajes DLC y un Season Pass, siendo Spectre la primera personaje. Al menos eso debería dar un poco de interés cuando salga en... ¿verano 2023? La personaje terminó saliendo en julio 2023, prácticamente un año después de que saliera el juego. Ya no había vuelta atrás para la sequía de contenido a este punto. Las pocas personas que quedaron jugando podían ya comprar y disfrutar el DLC, pero ya era tarde para convencer a los que tenían dudas desde un inicio. Y bueno, hablando de comprar, hay otro factor importante: el precio. Otra forma de generar interés y sumar más personas a que intenten el juego es haciendo eventos de la comunidad, torneos principalmente. Pero es difícil justificar hacer torneos cuando tan poca gente tiene el juego en primer lugar. ¿Y por qué? Pasó que el juego no tenía precio regional. En esta región especialmente, la conversión del dólar era casi directa, lo que lo hizo un juego caro a comparación de otros títulos como Guilty Gear Strive, que era mucho más accesible cuando salió. Lo siguiente es más problemas de algunas regiones, como la mencionada aquí Latinoamérica, pero sí fue un golpe fuerte. Las personas que no estaban completamente convencidas de comprar el juego ni siquiera lo iban a intentar si tenían que pagar un monto mucho mayor del usual, dejando solo a unos pocos intentando el juego y complicando el simple hecho de hacer eventos. E incluso haciendo eventos, difícil convencer a más personas si tienen que comprarlo y vuelve a ser un impedimento. Yo hice un torneo luego de unos meses del juego. No hubo mucha gente y no por nada le puse de nombre Duelos Burgueses. A modo de conclusión, supongo, puedo decir que tristemente siento que esto pudo evitarse. Quizás otras circunstancias hubiesen mantenido el juego más a la par con los otros juegos de Arc Sys como Stripe o Granblue. Pero de todas formas, no quiero que todo suene tan negativo. La verdad sí creo que el juego merece una oportunidad. Me parece bien divertido. Actualmente el juego pasó por más parches donde sí han habido nerfeos y ahora se puede incluso hacer evasión hacia atrás para escapar de algunas presiones, y hay otra mecánica defensiva adicional. Además, sé que muchos tienen el juego a mano ya que ha estado totalmente gratis en la Epic Game Store en algunas ofertas. Al menos podrían echarle un vistazo a un evento, eso podría empezar un poco el interés. Parte de la razón que terminé haciendo este video fue por echarle un vistazo a un torneo en particular, donde una launcher estaba haciendo estragos. Fue entretenido de ver, especialmente considerando que esa personaje no era muy buena en un inicio. Dejaré el link en la descripción del video si les da curiosidad. Hasta quedo con la duda si al hacer algún evento de principiantes podría funcionar, si participaría suficientemente gente para organizarlo. Difícil saberlo en este momento. Pero bueno, DNF Duel tenía potencial, pero no basta potencial para sobrevivir en este mundo tan nicho de los juegos de pelea. Falta comunicación y algo de contenido en el horizonte para mantener el hype activo el suficiente tiempo, porque si no, incluso juegos con potencial terminan desapareciendo. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Ya será muy tarde para este juego? O quizás debería preguntar si lo jugaron siquiera. Me interesaría escuchar ahí su experiencia en los comentarios. De mi parte, al menos aquí ya me despido. Un video un poquito más improvisado de lo normal. Ahora que tengo más tiempo, por ciertas razones. A ver si me animo a hacer un par de videitos más. Pero bueno, bye bye. Chau chau.